Queridos amigos y amigas que nos seguís en este estudio, buenos días. Os recordamos que estamos estudiando el libro de Levítico, tercer libro de la Biblia, y hoy comenzaremos con el tema 75. Estudiaremos los capítulos 20 y 21. Bienvenido, Francisco, puedes comenzar cuando tú quieras. Buenos días, bienvenidos. Con la Biblia preparada vamos a comenzar. La mayoría de los temas tratados en el versículo 20 ya se trataron en los capítulos anteriores 18 y 19. No obstante, haremos un repaso ligero para recordarlos, que realmente es lo que el Señor quería hacer con los israelitas. Recordad que ya hemos hablado del dios pagano Moloch. Ahora recuerda lo peligroso que es llevar sacrificios a este dios, especialmente cuando se refiere a entregar a sus hijos para sacrificarlos. Realmente son recordatorios, porque en el versículo 6 vuelve a prohibir la consulta a los adivinos. Sí, en el versículo 9 vuelve a recordar el respeto a los padres, además con el castigo de muerte. En el versículo 10 vuelve a hablar sobre el pecado de toda clase de adulterios, permitiendo solo la unión entre esposo y la esposa. Y los versículos 15 y 16 hablan sobre la prohibición, bajo pena de muerte, la cópula con cualquier animal. En el versículo 25 les recuerda que solamente deben comer carne de los animales limpios. Sí, y ya en el último versículo habla de la prohibición de consultar a espíritus muertos, bajo pena de muerte. Bien, este capítulo lo hemos estudiado rápido, entonces pasamos al capítulo 21. Sí, vamos a comentar el capítulo 21. Este capítulo está dedicado para enseñar a los sacerdotes y sumos sacerdotes sus obligaciones, debido a la responsabilidad que conllevan ellos. Pero, Francisco, los sacerdotes ya habían recibido las instrucciones necesarias para ejercer en el santuario. Efectivamente, pero ante cosas muy importantes el Señor las repite varias veces. Además, las completa con otras nuevas prohibiciones. Los sacerdotes y sus familias debían de estar lejos de toda clase de contaminaciones. Al pueblo se le permitía hacer ciertas cosas que a los sacerdotes les estaban vedadas. A su vez, los simples sacerdotes tenían mayores libertades que el sumo sacerdote. Había una norma de conducta graduada que se tornaba más estricta cuanto más elevada fuese la categoría de la persona. El versículo 6 habla que los sacerdotes tenían que ser santos. Pues es verdad. Aunque Dios no tiene dos normas de conducta para su pueblo, espera que sus ministros proporcionen a la Iglesia un ejemplo de vida santificada. En este versículo 6 también se recalcan tres cualidades necesarias para el sacerdocio. Condición física. Dios exigía que le sirvieran solo hombres que estuviesen en buen estado físico, sin defectos físicos y en pleno dominio de todas las facultades naturales del cuerpo. Santidad. La vida de los sacerdotes debían de ser sin mancha y sus familias irreprensibles. Consagración. A los sacerdotes de antaño no se les permitía que cosa alguna se interfiriese con su servicio a Dios. El sumo sacerdote no debía hacer luto por un ser amado, ni siquiera encargarse de los detalles del servicio fúnebre de sus familiares. Nada de eso debe estorbar la obra de Dios. Desde luego, yo le doy gracias a Dios por ser tan ordenado y estricto, porque de esta forma sabremos que, acudiendo a Él, siempre nos aconsejará lo mejor. El versículo 9 nos habla de la responsabilidad de la hija del sacerdote. Si una joven del pueblo pecaba, su castigo debía de corresponder con la gravedad de la falta. Pero si la hija de un sacerdote cometía algún acto inmoral, no había sino una ley: muerte por fuego. Pues si los sacerdotes tenían tantas responsabilidades, ¿qué pasaba con el sumo sacerdote? Pues éste tenía muchas más responsabilidades. Dice el versículo 12 que no saldría del santuario. Los sacerdotes ministraban solo durante un corto periodo de cada año, pero el sumo sacerdote desempeñaba un servicio continuo. Debía estar disponible en todo tiempo, por tanto no podía salir de viaje.
Un sacerdote podía oficiar en lugar de otro en caso de emergencia, pero nadie podía oficiar en lugar del sumo sacerdote. En tiempos posteriores se le proporcionó un sustituto. Y dice el versículo 13, que debían casarse con una mujer virgen. Pues el sumo sacerdote no dormiría tranquilo después de tantas responsabilidades. Bueno, yo pienso que sí dormiría tranquilo, porque si obedecía las instrucciones de Dios, tendría toda la paz que ofrece el Señor cuando le obedecemos. Bien, Francisco, creo que ya hemos llegado con el capítulo 21. Pero ya hemos empleado bastante tiempo y no podemos dedicarnos a estudiar otro capítulo. Por lo que mañana, con el tema 76, estudiaremos el capítulo 22. Así que, amigos y amigas, no os lo perdáis, será muy interesante. Hasta mañana, bendiciones.